Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La Iglesia celebra hoy a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. El texto del Evangelio nos presenta el relato de la curación del sirviente de un centurión. El centurión es un soldado que pertenece a la fuerza opresora del pueblo de Israel, que eran los romanos. Pertenece al grupo considerado pagano y por lo tanto impuro y traidor al pueblo de Israel. Lo más importante de este relato no es la curación, sino las actitudes y sentimientos que se manifiestan en el corazón del centurión. En primer lugar, el Evangelio dice que el centurión estimaba mucho a su sirviente, a tal punto de preocuparse por su salud. La experiencia de un sentimiento profundo y genuino nos compromete con el bien del otro. En segundo lugar, los ancianos judíos dicen que es una buena persona, que ama a la nación judía y le construyó la sinagoga. No solo respeta y ama al pueblo judío, sino que también valora y respeta su sentido religioso. En tercer lugar, el Evangelio destaca la actitud de humildad del centurión, quien se sabe indigno del favor del Señor, y por eso le manifiesta la gran confianza que tiene en la palabra de Jesús. Frente a todo esto, Jesús reconoce admirado y proclama frente a los demás la fe que se manifiesta en el corazón del centurión. Una fe confiada, humilde y capaz de respetar y amar a todos. La verdadera fe siempre nos transforma el corazón y la vida para que aprendamos a vivir con humildad, confiando en el Señor y amando a nuestros hermanos. Que María nos acompañe en la oración de hoy. Nos bendice Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.